Hace un mes que estamos ya más o menos en esto. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos al programa. Seguimos con el vivo en la tarde de la tele, ahora con Esta Boca es Mía. Hace unos días en este programa, Andrea Venosa, directora por el Frente Amplio en el INISA, señalaba como alarmante el episodio, ¿se acuerdan del chico que terminó con una fractura de cráneo en el Maciel, sin una explicación demasiado lógica, razón por la cual incluso la ONG Nada Crece a la Sombra presenta denuncia en fiscalía? Bueno, todavía no ha prosperado nada allí, sigue la investigación administrativa interna por este episodio, el chico está bien, hasta ahí sabemos de ese caso. Pero hoy vuelve a ser una de las protagonistas de las noticias de Andrea Venosa, pero esta vez porque ella es la señalada por el INAU, cuando ella trabajaba o era jerarca de esta institución, antes del pase al INISA, también como consecuencia de algo que en apariencia, por lo menos es irregular. Explicaba a los informativos el presidente del INAU, Pablo Abdala, que se habían detectado 171 expedientes guardados en un armario, expedientes que obviamente muchas de sus causas ya caducaron, pero que por alguna razón es lo que se está investigando, entre otras cosas supongo, bueno, ¿por qué no se dio trámite a estos expedientes? Cuando evidentemente estamos en un contexto en el que se pueden vulnerar muy fácilmente los derechos de los jóvenes y también, ¿por qué no?, de trabajadores y funcionarios, ¿no? Le damos la bienvenida al presidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto, Victoria. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? ¿Hace cuánto ya que están como presidente del INAU? 13 meses o 14 meses. 13, el 1 de abril. Bien. 1 de abril del año pasado. ¿Cuándo se encuentra este ropero? ¿Por qué este armario? ¿En qué Nosotros tuvimos indicios, o más que indicios, información de que esta situación se habría generado en el mes de agosto del año pasado. Hace 8 meses, cuando uno de estos expedientes, por alguna razón la jurídica lo detectó y lo elevó a directorio, denunciando la situación que acontecía con relación a esa investigación a un solo expediente. Exacto. ¿Eso era una investigación administrativa que remitía a qué situación? Referida al departamento de Salto, donde se habrían producido o se produjeron, porque esa investigación administrativa se instruyó, se cumplió todo el procedimiento, se reunieron las pruebas, se recogieron testimonios, se identificó a presuntos responsables de una sucesión de hurtos que se habrían dado. Por lo tanto, estamos hablando de hechos que no solo representarían faltas administrativas, sino también hechos... ¿Pero hurtos de parte de funcionarios o hurtos de terceros a la institución? Situaciones de hurtos. No quiero entrar en el tema porque tampoco tengo los detalles de si fueron funcionarios. Sí se identificó a los responsables de la institución por los hechos acaecidos, ¿verdad? O por no haber cuidado los bienes que fueron hurtados o por no haber denunciado los temas en tiempo y forma. Allí se combinaban situaciones de faltas administrativas y de hechos con apariencia delictiva. Concretamente una sucesión de hurtos. Se hizo una instrucción, se llevó adelante, terminó la instrucción. El abogado instructor remitió el expediente a la Dirección de Sumarios y, sin embargo, la Dirección de Sumarios y la Dirección Jurídica, de la cual la Dirección de Sumarios depende, nunca elevó el resultado de esa investigación al directorio. Cuando constatamos eso, obviamente nos preocupamos y dispusimos, porque concomitantemente a eso supimos o estaba la información de que habría un atraso significativo en muchos expedientes, o habría muchas situaciones similares a esa, sí. No la podíamos cuantificar en ese momento. Entonces, en ese momento, agosto del 2020, dispusimos una investigación administrativa de carácter general en el Departamento de Sumarios. Esa es la investigación que concluye ahora, que fue elevada al directorio, se agotaron los procedimientos, intervino un abogado instructor en esa investigación, realizó la investigación, remitió el expediente al abogado asesor, intervinieron 3 abogados, que coincidió con las conclusiones del abogado instructor, y el director actual de la División Jurídico-Notarial, que también coincidió con esas mismas conclusiones, dio por concluido el procedimiento y elevó ese expediente al directorio. De ahí surge que hay, eso está constatado y es una irregularidad muy grave, 171 expedientes en situaciones similares o en una situación similar a esa que yo describí antes, donde hay de todo, naturalmente. En 171 causas, por supuesto que hay faltas administrativas, hay hechos vinculados con situaciones que se dan eventualmente en los centros o en los hogares, calificando la situación como muy grave e identificando, naturalmente, la responsabilidad administrativa en quienes estaban a cargo en ese tiempo de tanto de la Dirección de Sumarios como de la División Jurídico Notarial. Expedientes
que tenían atrasos de 6, 7, 8 y hasta 10 años. Cuando digo atrasos, en realidad más bien que atrasos que habían precluido, es decir, en algunos casos las faltas administrativas estaban prescriptas por el paso del tiempo, en otros los procedimientos administrativos, los sumarios, se habían caducado por el paso del tiempo. En algunos casos se había llevado adelante la instrucción, sumarios o investigaciones que se habían procesado, y cuando terminaba el proceso o la instrucción, allí curiosamente se guardaban en el armario, o eventualmente expedientes que el directorio de la época disponía o dispuso la investigación administrativa o el sumario, pero nunca se tramitaron. O sea, nunca se le asignaron a ningún abogado instructor. Esos son los hechos, eso es lo que se investigó, eso es lo que ahora concluyó y eso es lo que generó esta situación. La fecha más anterior de estos expedientes encontrados, ¿a qué año remite? Bueno, estos episodios de Salto, por ejemplo, habían acontecido en el año 2012. Y en el año 2013, el directorio de la época dispuso la investigación administrativa. Los demás expedientes acontecieron en ese tiempo y también con posterioridad, naturalmente. Y bueno, y se fue generando esa acumulación, ¿verdad? ¿Dónde está ese armario? ¿Físicamente en qué lugar de la institución En está? la jurídica del INAU, allí en la calle Piedras. La jurídica está en el edificio que está enfrente a la sede central, ¿verdad? O sea que en realidad si uno tuviera que pensar en ante las narices de quién pasó todo esto, es jurídica. Naturalmente, la investigación concluye categóricamente que la responsabilidad recae en la directora de sumarios, obviamente que estaba a cargo de ese departamento, y en la directora de la división jurídico-notarial, que es la jerarca de la directora de sumarios. Pero hubo cambios en el cargo de la dirección de sumarios en todos esos años. En los dos cargos, porque esas dos funcionarias, una de ellas es la persona que usted mencionó, que ha surgido su nombre por razones de que es una figura pública, vamos a hablar con total objetividad, pero ambas se desvincularon de INAU. Una se jubiló. Se acogió a los beneficios jubilatorios, la directora de sumarios, y la otra sigue siendo funcionaria pública, no solo porque ocupa un cargo de confianza, sino porque además tiene un cargo presupuestado en reserva en otro organismo, en otro ente autónomo. Bien. Esos son los hechos despojados de todo tipo de apasionamiento, y quiero aprovechar para decir algo con relación a esto. Nosotros actuamos con mucha cautela, con mucha seriedad, con mucho sigilo. A pesar de que ya en agosto del año pasado, hace 8 meses, teníamos más que indicios de que esta situación se había generado, y pudimos haberlo informado en aquel momento, o haberlo dicho, nos pareció prudente disponer una investigación administrativa, que los hechos se confirmaran, que todo se constatara, determinar el alcance y la gravedad de la situación, y eso es lo que se hizo. Entre otras cosas porque además creo que es lo que corresponde en cualquier procedimiento disciplinario o investigación administrativa o sumario. Los abogados, los instructores de esos sumarios que realizan ese tipo de procedimientos tienen que trabajar tranquilos, sin interferencias, sin presiones, sin intercesión de nadie, cosa que hicieron durante todo este tiempo. Yo no sabía que esto iba a llegar ahora, nunca supe muy bien en qué etapa estaba, esto lo saben muy bien todos los abogados de la jurídica, porque evidentemente con ninguno de ellos me comuniqué, ni yo ni ninguno de los otros directores del INAU, ni la directora general. Y en determinado momento, es decir, ahora elevaron el expediente al directorio cuando, de acuerdo a las reglas del procedimiento administrativo, esto terminó y se elevó a la superioridad, que es el directorio del INAU. Yo preguntaba dónde estaba ese armario, porque leyendo un poco las declaraciones que hace la propia Venosa sobre el tema, que dice no saber que eso estaba allí, pues yo pregunto, bueno, ¿es un armario que está escondido, adrede, es un armario que está a la vista? Me estoy imaginando una oficina pública desbordada de expedientes, porque es previo a la era de todo digitalizado, digamos. El expediente electrónico. Claro, entonces me imagino esa oficina pública llena de expedientes y un ropero con telaraña que hace rato que no se abre. Bueno, ¿es eso lo que pasó? A ver, yo sinceramente en qué lugar o en qué rincón o contra qué pared se recuesta el armario tampoco lo sé. Lo que sí sé es que en tal caso la investigación administrativa concluye categóricamente en cuanto a que independientemente de la ubicación física del armario, es decir, no es excusa que no sabíamos que el armario existía y la responsabilidad es objetiva. Y no lo digo yo, ¿eh? No, porque tal vez es el armario donde van los archivos que hay que mandar al olvido. Esto al armario, ¿no? O sea, capaz que es un armario a propósito, por eso pregunto, ¿no? Es como... A ver, ¿qué hubo acá? La investigación administrativa investiga hechos. Sí. Nosotros no estamos ejerciendo la potestad disciplinaria con relación a ningún funcionario, por lo menos por ahora. Por lo tanto, los hechos fueron esos
y las resultancias de la investigación fueron esas. Ahora tenemos que resolver cómo seguimos, porque ahí tiene que ver esto con la potestad disciplinaria justamente, que ahí, lo digo francamente, yo personalmente tengo un matiz con las conclusiones de la jurídica en cuanto a esto. ¿Por qué? Y por eso me propongo pedirle una opinión al Servicio Civil. Porque la jurídica nos dice, como las dos funcionarias se desvincularon del organismo, entonces no se puede ejercer con relación a ellas la potestad disciplinaria. No se les puede iniciar un sumario. Aun Sin cuando embargo, una siga siendo funcionaria pública. Claro, exactamente. Esa es la duda que yo tengo. Con relación a la que se jubiló, obviamente, se jubiló, por lo tanto, la potestad disciplinaria es inaplicable desde el punto de vista de los deberes del funcionario público. Ahora, en el caso de quien sigue siendo funcionario público, y no me estoy refiriendo a la posición de confianza política ni nada por el estilo, existe lo que se llama la irrenunciabilidad de la potestad disciplinaria. Es decir, el funcionario público sigue sometido al mismo estatuto del funcionario público, que tiene derechos, obligaciones y garantías, y frente a hechos irregulares, independientemente de que haya cambiado de oficina o de repartición, esas faltas son perseguibles. Y no solo perseguibles, deben ser perseguidas, desde mi punto de vista. La jurídica entendió otra cosa, lo digo, trato en esto de ser absolutamente objetivo. Igual en el interés de la propia Venosa es que esta investigación llegue a fondo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ella misma lo plantea. Con las debidas garantías, ¿Qué obviamente. opinan por acá? Una duda nada más, Pablo. 171 expedientes. 171. 171 expedientes. ¿Se sabe de qué tipo de faltas son? ¿Son graves o son cosas administrativas? Es decir, ¿realmente hay algunas que justifiquen un pasaje a la justicia? Porque uno dice 171 expedientes y dice, lo que habrán tapado. ¿O es realmente cuestiones de desidia que se fueron acumulando? ¿Cuál es la percepción que tenés sobre el hecho? Yo con relación a eso, lo que tengo justamente son percepciones, por eso tengo que ser muy cuidadoso, porque tengo que ser muy serio también en eso. Todavía no tenemos el detalle, sí tenemos la indicación expediente por expediente, ¿no? Con número, fecha de inicio y estado de situación, cuáles fueron sumarios, cuáles fueron investigaciones administrativas y hasta qué etapa llegaron o se procesaron. Los contenidos específicos, salvo este caso de Salto, que en sí mismo es muy grave, ahí estamos hablando de hechos de robo, que tienen connotaciones penales. No los tengo discriminados, lo hablamos en el directorio el miércoles pasado y probablemente eso está a disposición, naturalmente, de quien lo quiera ver y particularmente los directores, lo vamos a analizar a partir de aquí. Seguramente ahí hay situaciones vinculadas con faltas administrativas de distinto grado y tenor, cometidas o perpetradas por funcionarios de INAU, como es habitual en cualquier administración. INAU es un organismo muy grande de 5.000 empleados públicos, de 5.000 funcionarios públicos, y seguramente hay hechos de los que habitualmente analizamos o vemos, porque obviamente permanentemente se están practicando investigaciones y sumarios, referidos a episodios que acontecen o en un centro de primera infancia, o en un hogar, o en una residencia, eventualmente situaciones de malos tratos. Puede haber, seguramente hay, situaciones que afecten derechos de los niños y los adolescentes que nosotros atendemos. Es altamente probable que así sea. De manera tal que eso también lo veremos y será parte de lo que tengamos que hacer de aquí por delante. Bien, Vero. Me parece importante la aclaración que hace Abdala respecto al tema de los tiempos, ¿no? Porque justamente por el contexto que tú señalabas, Victoria, bueno, podría llamar la atención que justo una semana después de que esta persona, que es la representante de la oposición en el INISA, tiene algunos reparos respecto al caso que vimos aquí de este joven que resultó con una fractura de cráneo, y bueno, y justo una semana después aparecen más de 170 expedientes que estaban bajo su responsabilidad, más cuando usted dice, bueno, ¿para quién tendrían repercusiones concretamente estas acciones? Serían para ella porque la otra persona se desvinculó. Así que el tema de los tiempos creo que es muy importante porque eso da credibilidad. O sea, usted reafirma que no hay aquí una mera coincidencia respecto a que la investigación administrativa terminó justo ahora, digamos. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con estos hechos que usted dice? Algunos tienen, bueno, apariencia delictiva. ¿Por qué eso está en una investigación administrativa y no está en la justicia si es que no se presentó a la justicia? Porque ese también ha sido un tema que se discutió cuando salió a la luz el caso de este joven, ¿no? La investigación administrativa no sustituye lo que es la investigación penal. Entonces, si hablamos de robos, si hablamos de vulneraciones de derechos, ¿hubo denuncias policiales de esos casos? A ver, estamos hablando de aquel caso de Salto que fue el desencadenante, donde hubo hechos con apariencia delictiva, hurto concretamente. Exacto. Acontecieron hace 8 años. Lo que yo digo es, cuando nosotros tomamos conocimiento de todo eso el año pasado, en agosto del año pasado, cuando la actual dirección de la División Jurídica advierte eso y lo eleva a directorio, estaba todo precluido.
los delitos penales eventuales o posibles o de apariencia delictiva estaban prescriptos, las faltas administrativas también y los sumarios otro Sí, pero tanto. yo me refería originalmente, ¿no? A ver, lo que puede haber digamos, en los expedientes que todavía no conocemos o en este cúmulo de expedientes todavía no lo sabemos, presumo que si hay hechos de apariencia delictiva en la manera en que ocurrieron hace también 6, 7, 8 y hasta 10 años, seguramente también están todos prescritos, naturalmente. O sea que hoy no se puede hacer ninguna presentación No, de es la más, justicia no por tengo el yo tema. me Pero refería cuando se originaron, ¿no? Pero perdón, doy un paso más. Sí, se En eso descubrieron. tengo la convicción de que está todo prescripto, porque el informe de la jurídica en el marco de esta investigación concluye eso. Es decir, que corresponde archivar esos expedientes, porque no hay nada que desde el punto de vista del debido proceso y de la certeza jurídica se pueda hacer, porque no se puede volver atrás. Después que se cumplen determinados plazos de caducidad y de prescripción, lo que corresponde es archivar. Por supuesto, quedan responsabilidades administrativas y eventualmente responsabilidades penales por la circunstancia de que eso haya acontecido. Y eso es algo que yo también quiero pedir asesoramiento, con total objetividad. Hay delitos contra la administración pública cuyos sujetos activos son los funcionarios. Todos los funcionarios, no solo los funcionarios políticos o de particular confianza. Por ejemplo, el delito expresamente establecido de omisión contumacial de los deberes del cargo. Eso puede alcanzar desde el presidente de la República para abajo a un portero de un ente autónomo o a un abogado de la jurídica de INAU. ¿Me explico? Eso también es una perspectiva que hay que analizar. Sí, pero lo que yo me refería era al tema de cómo funcionan este tipo de cosas. Porque si hoy fuera una situación similar, va primero a la investigación administrativa y después se ve si se eleva a la justicia o no. Si alguien lo marca, si no. Y ahí nadie lo Por eso marcó, digo, evidentemente. hace 8 años ese delito fue, por un lado, investigado administrativamente, ahora sabemos que no, que quedó ahí, pero ¿no hubo denuncia policial de esos hechos? Es muy interesante la pregunta. Seguramente, si no la hubo, debió haberla. Porque A eso me evidentemente, por aquello de la obligación del funcionario de denunciar delitos Claro. que ocurren en su propia repartición, los funcionarios de la época debieron haberlo denunciado si tuvieron conocimiento. Habría que precisar bien cómo fueron los hechos. Pero a ver, si hay una investigación administrativa es porque hubo conocimiento. Lo que hubo, en apariencia, es la intención de ocultarlo, punto. ¿Para qué van a hacer una denuncia? Sí. Y no tendría lógica. Exactamente. Por este lado, exactamente. Yo coincido con Alfredo en cuanto al contenido de esos expedientes. Me parece fundamental para saber si estos pueden haber afectado el normal desarrollo de la institución, a aquellas personas que están bajo la órbita del INAU o a los funcionarios que trabajan en dicha institución. Me parece relevante, y no para minimizarlo, sino por el contrario, para ver si hay algo aún más grave todavía. En segundo lugar, me pregunto, Pablo, sobre el trabajo de lo que es la división de los abogados que están trabajando en este tema, porque me queda la sensación de que si hay un expediente que de repente cobra vida por otro lado o vuelve a otra repartición, supongo que desde la división jurídica hay un seguimiento. Y lo mismo debe ocurrir si el expediente se plancha y en algún momento se queda quieto. ¿Qué pasó? Yo supongo que alguien levantará el teléfono y dirá, ¿te acordás del expediente ese hace 5 años? ¿Tenés idea en qué está? Porque si pasaron 7, 8, 9 años, supongo que jurídica debe estar al tanto de eso. Y lo tercero, y esto ya más como una especulación periodística, uno se puede llegar a pensar si ocurrió eso, que se guardaron en un placar expedientes hasta 7, 8, 9 o 10 años, ¿qué pudo haber desaparecido entonces sin que nadie se diera cuenta? Sí, yo creo que todas las preguntas son pertinentes. Con relación a la primera, está claro que efectivamente eso fue lo que aconteció y ahí está la gravedad del tema. Es decir, aquí no se puede sostener sensatamente o razonablemente que nadie vio. Que son casos- o que son nadie casualidades. sabía. Y no lo digo yo, lo dicen también las conclusiones del instructor. Es decir, que las jerarcas que estaban a cargo sabían y si no debieron saber. Fue un poco más, un poco menos la expresión que se utilizó. Que repito, no son expresiones mías. Esto fue en el marco de esa investigación y las conclusiones, por lo tanto, del informe que se nos elevó. Y es muy llamativo. Yo no tengo las respuestas a todas las preguntas, Pepe, porque entre otras cosas me hago las mismas preguntas que tú. Es verdaderamente impactante que esto haya acontecido. Si hubo dolo, si no lo hubo, si hubo mala intención, si fue negligencia o culpa o una combinación de todos esos factores. Y no me animo a afirmarlo. Ahora, que la irregularidad es grave, notoriamente lo es. Y por eso yo creo que nosotros como administradores de turno, que es lo que somos los que estamos ahora al frente del INAU, nos tenemos que preocupar por dos cosas. Primero, por ir al fondo de los hechos en cuanto a la indagación, que creo que eso se ha hecho, más allá del tiempo que nos tomó, o que le tomó a la jurídica, y que me parece que hicimos bien en dejar que la jurídica se tomara su tiempo. Y en segundo lugar, agotar todas las dudas y todas las alternativas posibles de aquí para adelante en cuanto al tema de la potestad disciplinaria.
porque yo quiero tener claro si realmente no debo ejercer la potestad disciplinaria como integrante del directorio del INAU. Por las dudas que planteé antes, entiendo que sí, que por aquello de la irrenunciabilidad, incluso hice alguna consulta informal en el servicio civil, en situaciones así donde el funcionario protagoniza determinados hechos en un organismo pero pertenece a otro, porque está en comisión en el primero, el servicio civil sostiene que, más allá de que no está definido en ninguna norma, el procedimiento disciplinario debe transmitirlo el organismo donde los hechos acontecieron, en este caso sería el INAU, pero la sanción, como el funcionario en realidad ya no está desvinculado del organismo donde acontecieron los hechos, pero sigue vinculado a su organismo original, en todo caso la resolución final y la sanción, si corresponde, debe aplicarla el organismo de origen. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Sé que queda Fernando para cuando regresemos. Me gustaría dejar planteado qué rol entienden todos que jugaron entonces ONGs, Instituto Nacional de Derechos Humanos, ante posibles situaciones irregulares que fueron meritorias de investigación administrativa y nadie dijo nada. Tal vez no sean expedientes sobre asuntos demasiado graves. Tal vez, ¿No? tal vez, no lo sabemos. Lo pregunto. Capaz que son todas faltas leves, no lo sé. Bien. Tal vez. Vamos a retomar Tal vez después. no. Por eso. Tal vez no. Estamos- No, la situación no deja de ser grave. No, en ninguna está circunstancia. bien, está claro. Hacemos una pausa y enseguida retomamos. Les recuerdo antes que en Fachelo Joyeros son especialistas en brillantes, en relojes Rolex, Patek Philippe, también en alhajas antiguas y modernas. Te asesoran a la hora de comprar o vender. No dudes en consultar que las tasaciones son sin cargo. ¿Dónde están? En Pocitos, 21 de septiembre, esquina de Yauri, teléfono 2710-9026. Recuerden, Fachelo Joyeros, la mejor opción para vender y comprar joyas, relojes y oro. fachelojoyeros.com.uy. Pausa y ya venimos.